o por ejemplo un hipotiroidismo materno no tratado, o problemas hormonales como un síndrome de ovario poliquístico. Hay una serie de problemas, o por ejemplo cuando a una mujer le hacen una cirugía del pecho, de aumento o de reducción, dependiendo del tipo de técnica que se utilice. Esas son condiciones que, digamos, que aumentan el riesgo de que haya una producción baja. Hola Raquel, mi bebé está a punto de nacer y me encantaría darle el pecho, pero tengo miedo de que no sea posible. ¿Todas las mujeres pueden amamantar? Gracias. Podríamos decir que prácticamente todas las mujeres pueden dar el pecho. Son muy raros los casos en los que las mujeres no pueden, tienen alguna condición que les impide hacerlo y se limitan casi a la toma de alguna medicación, como por ejemplo la quimioterapia. Luego hay un pequeño porcentaje de mujeres, que se estima que está alrededor del 4 o 5%, que pueden no ser capaces de producir la cantidad suficiente de leche como para alimentar a sus bebés de forma exclusiva. Pero esto no quiere decir que no puedan dar el pecho, quiere decir que se pueden encontrar con algunas dificultades que pueden hacer que a lo mejor su lactancia tenga que ser mixta, por ejemplo, ¿vale? Pero no imposibilita el que puedan dar el pecho. ¿Qué condiciones son estas? Pues esa situación en la que hay una baja producción de leche se llama una hipogalactia, y aunque hay muchas mujeres que tienen esa sensación de no tener leche o de no tener leche suficiente, la realidad es que ese porcentaje de hipogalactia es muy bajito, o sea, como te decía, es alrededor de un 4 o 5% debido a causas propias de la mujer, ¿no? Digamos, a problemas que tengan ellas a nivel hormonal o a problemas de su glándula mamaria, ¿no? Por ejemplo, una hipoplasia mamaria, pues, que son unos pechos que su glándula no está del todo desarrollada, puede hacer que esa mujer no sea capaz de producir la leche suficiente como para alimentar a su bebé exclusivamente con leche materna. O, por ejemplo, un hipotiroidismo materno no tratado, o problemas hormonales como un síndrome de ovario poliquístico. Hay una serie de problemas, o por ejemplo cuando a una mujer le hacen una cirugía del pecho, de aumento o de reducción, dependiendo del tipo de técnica que se utilice. Esas son condiciones que, digamos, que aumentan el riesgo de que haya una producción baja, ¿vale? Pero no imposibilita la lactancia materna, insisto. La mujer es conveniente que conozca esto para saber que, oye, que a lo mejor si cuando se inicia la lactancia empezamos a ver que el bebé no gana suficiente peso, que como que no se queda tranquilo al pecho, que no se relaja, pues ahí probablemente hay que suplementar y hay que saber cómo hacerlo para hacerlo de la mejor manera posible y poder mantener esa lactancia mixta, ¿vale? El resto de situaciones en las que hay una baja producción de leche, la gran mayoría de ellas son debidas a un manejo incorrecto de la lactancia materna. Es decir, a una puesta en marcha de protocolos o de recomendaciones erróneas o incorrectas que nos llevan a que la producción vaya bajando, como por ejemplo, pues separar a la mamá y al bebé justo después del nacimiento, poner límite de tiempo a las tomas, ¿no? Lo típico de dale cada 3 horas y 10 minutos solo de cada pecho. Pues eso hace que la forma en la que se regule el pecho no sea correcta y que al final vaya habiendo una producción a la baja, o la introducción precoz de tetinas y de biberones. Pues todavía hay muchos hospitales que, pues en cuanto la mamá dice, ay, pues es que no sé, es que el bebé no se coge, es que tal, pues en lugar de ayudar a esa madre a instaurar esa lactancia, pues directamente ofrecen un biberón. Y ahí es donde se inicia muchas veces ese problema de baja producción, porque en el momento que tú empiezas a introducir biberones de forma precoz y mantenida a un bebé, pide menos el pecho, como pide menos el pecho, la producción, o sea, el pecho entiende que tiene que producir menos, y esa es la causa fundamental de una baja producción de leche. Como insisto, el resto de causas propias, debidas a causas propias de la mujer, tienen una frecuencia muy, muy, muy bajita.